movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo, y que siempre tuvo una conciencia antiimperialista. En el Salitre, Luis Emilio Recabarren fue el organizador, el orientador, el dirigente de la clase obrera. Y las luchas del proletariado chileno en el campo sindical llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países también, a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró, a partir de 1939, unificarse en la Central Única de Trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo y, por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. De igual manera el Partido Socialista, un partido de clase, un partido marxista, que teniendo puntos discrepantes en aspectos internacionales algunas veces, ha mantenido con el Partido Comunista no solo un diálogo, sino un entendimiento para encarar juntos los problemas esenciales de Chile. De allí que desde 1951 el Partido Socialista y el Partido Comunista empezaron a caminar por el sendero de un proceso de clase y con la decisión de hacer posible un vasto y amplio movimiento que permitiera los cambios estructurales de la vida chilena. Y por eso hoy día podemos decir que al margen de un criterio pequeño se ha logrado, sobre la base de la unidad de la clase obrera en el campo sindical y sobre el pilar de los partidos socialistas y comunistas, que sectores de la pequeña y mediana burguesía, como el Partido Radical, como el Movimiento Popular Unitario del Mapu, como los de izquierda cristiana, hayan configurado este proceso que lógicamente constituye un factor determinante del proceso de cambio dentro de la realidad chilena. Esto es más o menos, Fidel, el esquema de lo que ha ocurrido en Chile y la presencia combatiente y organizada de los trabajadores en el campo político y en el campo sindical. Uno está muy acostumbrado a ver imágenes de Fidel Castro cuando se dirige a multitudes, con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Lo mismo pasaba también con Salvador Allende. Uno también está acostumbrado a ver esas imágenes de fervor. Acá vemos algo diferente. Están los dos distendidos, un periodista en el medio, muy amigo de Salvador Allende, cómplice se puede decir, pero punzante también en las preguntas. Y es interesante que hablan de temas que tienen mucha actualidad. Hablan del rol de los medios de comunicación. El rol de los medios en Chile fue fundamental para la caída de Salvador Allende. Hablan del futuro incierto de los jóvenes. Por supuesto que la realidad cambió mucho si uno piensa lo que han pasado en estos últimos 40 años. Y ya hablan de la posibilidad de la interrupción por la vía violenta del proceso de transición pacífica al socialismo. Alertan sobre la posibilidad de un golpe. Pero también es verdad, fíjense, que Salvador Allende resalta una y otra vez la lealtad de las Fuerzas Armadas. Pero Fidel Castro ya menciona la palabra fascismo, que es lo que se vio justamente después del golpe. Vamos a ver la segunda parte del documental. La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano? Bueno, yo creo que la motivación ha sido la misma. Los pueblos históricamente han luchado por su libertad. Esas fueron las causas, por ejemplo, de las luchas nacionales. Si te remontas un poco más atrás, te encuentras siempre que hubo grandes luchas por la supervivencia, grandes luchas sociales dentro de cada una de las sociedades que se han conocido a lo largo de la historia, porque aparte de la lucha de los pueblos por su existencia, frente a otras comunidades, han existido las luchas en el interior de las comunidades, como han sido las grandes luchas sociales. Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo y además dentro de esa situación una gran masa
de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosas, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. ¿Qué porcentaje de Fidel tenía usted de desempleo? Más o menos. Bueno, era muy grande. Se calcula que en determinado momento del año había 500.000 de personas sin empleo, de una población que en ese momento tenía 6,5 millones de habitantes, y donde la población trabajadora activa podía llegar a ser entre 1,5 millones y 2. Porque nosotros teníamos las zafras de caña, por lo menos al final, cuando la revolución triunfa, ya habría una gran población excedente, que no la había al principio de la República, cuando era mucho más reducida. No había crecido para nada la economía y en cambio se había duplicado la población. Eso engendró un desempleo temporal hasta de 500.000 de personas y un desempleo permanente que pudiera ser de 150.000, 200.000 personas. Esa era a grandes rasgos la situación. La experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de Unidad Popular. Por ejemplo, fíjate tú, es cierto, obtuvimos el despacho unánime del Congreso de la ley que ha permitido nacionalizar el cobre, pero cuando hemos buscado el camino de comprar las acciones de los bancos y de los monopolios, ya nos hemos encontrado con obstáculos, con resistencia, ¿no? Y el Parlamento exige que haya una ley que vaya determinando caso por caso o bien una lista determinada de aquellas empresas que deberían formar parte del área social. Usted comprende, pues, Augusto Olivares, que las dificultades en el caso nuestro también están en relación con ¿qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que la libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales, no solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante Son grandes. admirables las dificultades de ustedes. Ya ves tú. Presidente, y a pesar de esos obstáculos, se puede llevar adelante el proceso. Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado. Pero aquí hay una cuestión importante sobre esta pregunta que hace Olivares acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido
una serie de cambios de estructura muy importantes y algunos de gran trascendencia histórica, como la recuperación del cobre, del salitre, el control de los bancos. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios de Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país. Entre ellos las medidas de aplicación a mayor ritmo, a mucho mayor ritmo, de la ley de reforma agraria. Y esta situación engendra una gran resistencia de esos intereses, que además controlan, como decía el presidente, grandes recursos de lucha. Partidos también tradicionales, con experiencia, habilidad, un control mayoritario de los medios de divulgación masiva, experiencia en el arte de sembrar los temores, de explotar la ignorancia. Todos esos factores constituyen obstáculos formidables. Fíjate, Fidel, además, y perdón, inclusive hay que reconocerlo, algunos de esos partidos han logrado en los sectores de pobladores, la gente con menos conciencia tener arraigo, en algunos sectores del campesinado. Tú sabes que hay una masa en Chile de un porcentaje alto de analfabetos, gente que no hemos podido inclusive todavía incorporar plenamente a la lucha del pueblo. Bueno, y yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas, y que tratan, por tanto, de ganar masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar, si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena, a mi juicio, que es el juicio de un visitante, que viene de un país que está en otras condiciones y que es como un viaje de un mundo a otro mundo. Tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución. Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia. Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile. Totalmente distinto. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. En esas condiciones de llegada al gobierno ya había suprimido en el proceso de la lucha y al desplomarse virtualmente todo el sistema, los obstáculos principales. No quedó aquel parlamento fraudulento que había establecido como toda una máscara para darle alguna forma legal al gobierno de Batista. Todo aquello se vino abajo con el régimen. En el momento de la derrota huyeron casi todos del país y entonces se estableció un gobierno revolucionario donde el Consejo de Ministros tenía las facultades legislativas y ejecutivas. Eso facilitó mucho la formulación de las leyes y la adopción de las medidas pertinentes. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia, pero desde luego el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior, porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas. Y entonces el imperialista constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país, y que además utilizaba los factores internos, las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios. Inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que en un momento dado fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta. Mira, Fidel, allá también el imperialismo controlaba la tierra. El imperialismo controlaba la tierra. El cobre nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y es en las mejores tierras cañeras